Si recordáis, la semana pasada os había propuesto que pensaseis en un ejercicio que era el de la masa y el muelle, pero ya intentando acercarnos un poco más a la realidad de ese movimiento. Entonces, ¿en qué sentido? En tener en cuenta cuál es el efecto de la masa del muelle. Normalmente hasta ahora, siempre que habéis trabajado, pienso yo, siempre que habéis trabajado con muelles, aproximabais el problema despreciando la masa del muelle frente a la del bloque. ¿De acuerdo? Entonces hoy era eso. Si recordáis, un momento antes de proponeros este problema, os indiqué el camino que teníais que seguir para llegar a la ecuación del movimiento que nos iba a dar precisamente la respuesta a lo que nos preguntaban, que era hallar el periodo del movimiento. O sea, que yo podía haber intercambiado hallar el periodo del movimiento por hallar la ecuación del movimiento. Y nos daban como datos la masa del muelle, M mayúscula, M minúscula, la masa del bloque, y nos decía que K mayúscula era la constante de fuerza. O sea, que podíamos disponer de eso. ¿De acuerdo? No nos decían cuál era la longitud, lo que quiere decir que una de dos, o yo me he olvidado, o bien es independiente de la longitud. Como lo primero no es así, pues va a ser independiente de la longitud del muelle. Entonces, ¿qué método vamos a...? Es un movimiento, o sea, ahora tenemos realmente... Es un sistema formado por el muelle y el bloque. De todas maneras, es un sistema con un solo... tal y como os había dicho que consideraseis. Es decir, que el muelle se estiraba uniformemente o se contraía uniformemente, como fui por todos los sitios para que quedase bien claro ese asunto. Si eso es así, entonces estamos tratando con un problema de un solo grado de libertad. Y nos vamos a apoyar para llegar a la ecuación, o sea, tendremos entonces solo una ecuación del movimiento. Una ecuación escalar, me refiero. Cuando hablo de ecuaciones del movimiento, siempre por defecto me estoy refiriendo a ecuaciones escalares, algo que lo diga expresamente. Muy bien. ¿De dónde podemos obtenerla? Pues aplicando la conservación de la energía mecánica. Que va a ser la energía cinética de todo el sistema y la energía potencial elástica del... Y yo, como regalo así de entrada, os decía, no hay ningún cambio, tal como estamos considerando este problema, que el muelle se estira y se contrae uniformemente, la energía potencial elástica no cambia, ¿no? O sea que tenemos pues, la expresión, podríamos cogernos un medio de K, la constante de fuerza del muelle. Si hay algo en la letra, por favor me lo decís, porque es cierto que se entiende muy mal. Medio de la constante de fuerza del muelle, ¿no? Por lo que estiramos o contraemos el muelle al cuadrado con respecto a la posición de equilibrio del muelle sin estirar ni comprimir. Entonces ese no era el problema, sino el problema va a ser hallar la energía cinética del sistema. Ahí vamos a tener naturalmente un término va a ser debido a la de la masa del bloque, más la del muelle.
porque al tener masa tiene energía cinética. ¿De acuerdo? Es ahí donde uno ve que cuando desprecia únicamente estamos considerando este término. El del bloque pues está chupado, es lo mismo, ¿no? Que siempre hay una causa, o sea, que el problema residía en encontrar esto. Este término. ¿Estamos de acuerdo? Luego, naturalmente, haremos lo mismo que antes, que sería derivar, como es un grado de libertad, derivamos con respecto al tiempo, nos saldrá la aceleración, ya, lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a por la hallar. El problema realmente es traducido asociada, a ver si soy capaz al muelle. Muy bien, pues vamos a hacernos un esquema. ¿De acuerdo? Vamos a cogernos, vamos a ponernos por aquí. Tenemos. Vamos a llamarlo, naturalmente, a la dirección del movimiento, según el eje X. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿y qué me voy a coger aquí? Esta es una foto. O sea que, digamos, he pillado al muelle, no es que esté ahí sin estilo ni imprimir, me da igual en qué situación está. Le he hecho una foto y ahí está el muelle y el bloque en movimiento. ¿De acuerdo? Y ahora lo que voy a hacer es simplemente fijarme qué ocurre para un trozo del muelle. ¿No? Es decir, que yo lo que os decía era, vamos a cortar el muelle en trozos infinitesimales, podéis cortarlo en trozos finitos y luego pensarlo, ¿no? Lo que va a pasar. Yo voy a coger ya un trozo infinitesimal y ver cómo es la energía cinética de ese trozo infinitesimal y luego sumar va a ser integral. Es decir, que esto tendrá, vamos a ver qué notación utilizo yo aquí, una diferencial de masa, ¿no? No sé si utilizar, aquí en el papel ponía M minúscula. ¿Queréis que utilice M mayúscula? Me da igual. Vamos a, quizás ahora estoy pensando yo, os vaya a confundir menos si veis en el papel M mayúscula, ¿no? Cuando uno está en el partido, pues esas... Pero bueno, es cierto, si utilizo M mayúscula para el muelle, será más conveniente coger diferencial de M mayúscula. Muy bien. ¿Cuál es la posición del bloque? Vamos a coger el origen de coordenadas, si queréis, justo en el extremo del muelle, donde se encuentra la pared. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Es decir, que el bloque se encuentra a una distancia X. Y este trozo del muelle se encuentra a una distancia S. ¿De acuerdo? Es decir, que yo voy a barrer desde 0 hasta X. S va a valer desde 0 hasta X en ese momento. ¿No? ¿Lo veis todos? ¿Entendéis? Sí, esa es la posición de ese elemento infinitesimal de masa del muelle. ¿Vale? Tendrá una longitud, entonces, diferencial de S. ¿De acuerdo? O sea, que esta es la posición. Infinitesimal del muelle. Estupendo. Muy bien. La distribución de masa es uniforme, eso lo dije. O sea que si el muelle es uniforme, entonces, ¿cómo podremos poner este diferencial de n en función de
estos parámetros que estoy expresando ahí. No, me refiero a este diferencial de... ¿No? Estoy cogiendo esa masa infinitesimal y digo, en función de lo que yo sé. Los datos os recuerdo que son M, K, y que había dicho, y M minúscula, claro. Entonces, yo tengo repartida toda la masa M a lo largo de todo esto, es decir, que tendré M dividido por X, ¿no? Por diferenciales. ¿Cuánta masa hay por unidad de longitud? M mayúscula dividido por X. ¿Cuánto le corresponde al trozo infinitesimal? Pues eso por la longitud que tiene, que es diferencial de S. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, o sea que tenemos aquí esto. Esta es la masa que corresponde a ese elemento infinitesimal. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y cuál será la velocidad? Y ahora nos preguntamos, esta es la masa. ¿Y qué ocurre con la velocidad de ese elemento? Si queréis lo V sub S, para que no nos confundamos con la velocidad que tiene el bloque. Evidentemente, cada elemento va a tener una velocidad, ¿no? Del muelle. Aquí estaba en 0, fijaos que pasaba, insistía mucho. Naturalmente, el muelle que está en contacto con el bloque tendrá la misma velocidad que la del bloque. Al ser uniforme, todo ello, digamos, va a crecer linealmente, ¿no? La velocidad crece linealmente desde 0 hasta la velocidad V del bloque. Desde 0, un extremo, hasta el otro extremo, hasta otro. ¿No? Muy bien, entonces, ¿cómo podemos expresar si la velocidad? Bueno, V lo he puesto ahí. V será naturalmente, he dicho que el bloque, ¿no? Ocupa la posición X. Entonces, ¿qué tendremos? Crece linealmente. ¿Cómo lo podría expresar? ¿No? S, la posición que ocupa a lo largo, ¿no? Este elemento infinitesimal, dividido por X, por la velocidad del bloque. ¿Estamos de acuerdo? No es la única notación posible, ¿eh? O sea, no creáis que este problema, a lo mejor otra persona utiliza otra notación y también es válida, no hay ningún problema. ¿Entendéis? Ahí ya uno ve, bueno, cómo coges, dónde pones el origen de coordenadas, esas cosas. Yo he escogido una de las posibles. Bueno, ¿estáis todos de acuerdo? Porque es ahí donde nos estamos acercando ya. Estos son las dos cosas fundamentales. Si os molesta eso, cerráis, ¿eh? No. ¿Estamos de acuerdo en esto, entonces? ¿Ok? ¿O no? Si me encuentro en esta posición, S será 0, la velocidad, o sea que esto, me estoy refiriendo a esto, Vs, ¿no? O sea, todo eso es la velocidad que tiene el elemento. Crece linealmente, perfecto, es una expresión que me dice precisamente lo que está ocurriendo ahí. No, es que os veo las caras así como, y no sé si estoy yo espeso. Vale, parece evidente. Entonces ahora ya simplemente tendremos que coger, tenemos la masa, tenemos la velocidad, ver cuál es la energía cinética. ¿Sí? Tradicionalmente, la velocidad no sería porque es espacio, partido por espacio, multiplicado Por velocidad. por... Por velocidad. Vale. 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 Por velocidad.
Eso es una velocidad. Sí. Quiero multiplicarlo por suma de bases. Que es espacio partido por Espacio, eso es adimensional, no le añades ninguna... O sea, que no hay ningún problema en cuanto a las dimensiones. Precisamente por eso hay que tener cuidado con eso. Ahí es un momento en cómo escoge uno la notación para no meter ahí ¿de acuerdo? ¿Alguna cosa más sobre eso? Fíjate que el muelle, no hay ningún problema. Es que si no se entiende esto, entonces ya todo lo demás, creéis que probablemente que os he engañado. Fíjate que el muelle se encuentra entre 0 y X. Un extremo está en 0 y el otro está en la posición del bloque, que es X. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, tú fíjate cómo es la velocidad de cada elemento en esa foto. El bloque se está moviendo, por ejemplo, hacia la derecha con una velocidad v. ¿Cuál es la velocidad de cada uno de los elementos del muelle? El muelle es uniforme, de tal manera que entonces la velocidad de cada uno de ellos tiene que crecer linealmente desde 0 hasta la velocidad que tiene el bloque. ¿Tú estás de acuerdo en que a la izquierda, que está la pared ahí quieta, el muelle, este elemento... Sí, eso sí lo entiendo, pero... No, este está quieto. Este va un poco más rápido. Este va un poco más rápido, un poco más rápido, un poco más rápido, hasta que justo este otro extremo coincide con la del bloque. Pero no veo por qué lo trasladas a ese y a ese. Hombre, yo quiero saber precisamente cómo es la velocidad. Si a mí me dicen la velocidad del bloque en esa foto es v, ¿cómo es la velocidad que tiene cada punto del muelle? Que se encuentra, que denoto su posición con la coordenada esta S. Fíjate que S lo que me está denotando es la posición a lo largo del muelle de cada elemento infinitesimal. ¿De acuerdo? SS varía desde 0 hasta la posición del bloque X. Vale, estupendo, no hay ningún problema. Entonces, energía cinética. De todas maneras, piénsalo, y si luego no lo vuelves a ver, cosa que sería lo normal. Cuidado, lo normal sería que ahora dice vuestro compañero, lo he entendido. Luego lo piensa otra vez y no está tan seguro. Eso sería lo normal y lo bueno. O sea, que no te preocupes, si no te cortes luego, si... Vamos a ver. Entonces, tenemos la energía cinética para ese elemento infinitesimal. 1/2, el diferencial de masa, por v sub s al cuadrado. ¿Vale? Estupendo. Voy a borrar para no pasar. Voy a borrar aquí arriba. No demasiado para no... Parece una sonrisa eso. Muy bien, es decir que, como lo había denotado, K del muelle, ¿no? Entonces tendríamos de ese elemento infinitesimal, por eso le pongo la D. Tendríamos 1/2 al de m, v sub s al cuadrado. Voy a sustituir, es decir, 1/2 dm diferencial de s por la velocidad al cuadrado, s dividido por x por v, todo ello al cuadrado. Y ahora la energía cinética de todo el muelle ¿no? La suma de ellos. Es decir, que la integral de 1/2 dmx diferencial de s x v al cuadrado. Estoy integrando con respecto a qué. Con respecto a s. Estoy barriendo desde s igual a 0 hasta s igual a x. Cuidado en eso. Es ahí donde uno se da cuenta si solo está copiando o entendiendo. Si ahí alguien dice, estás integrando con respecto a x, no lo has entendido, no he sabido yo explicarlo correctamente. Ahí fijaos que estamos barriendo a lo largo del muelle. La posición barrer a lo largo del muelle es barrer a lo largo de S, no X. X me está diciendo en la foto
dónde se encuentra el bloque en ese momento. Muy bien, pues ya podemos borrarlo de aquí abajo, si no tenéis nada en contra. Y seguir. Tendremos un medio, 0, hasta x, m, x, s cuadrado, x cuadrado, v al cuadrado, diferencial de s. Vamos a ponerlo un poco mejor, agrupando x, x cubo, o sea que me queda un medio de m, x cubo, v cuadrado, s cuadrado, diferencial de s. Lo pongo así adrede para que os deis cuenta de que todo esto puede salir fuera de la integral, ¿no? Ahí no hay ninguna dependencia con respecto a s. ¿Sí? Que tendrá un medio. ¿Sí? X, estoy barriendo a lo largo de S. Sí, en otra foto esa X tendrá otro valor. ¿Te das cuenta? Yo hago la foto y me están diciendo el bloque se mueve, por ejemplo, hacia la derecha con tantos metros por segundo. Entonces me están diciendo en ese instante cómo es la energía cinética correspondiente al muelle. La del bloque ya lo sé. O sea que esta V es un dato en ese cuadrado. Tendremos S cuadrado diferencial. Ese y eso está chupado, ¿no? Un medio m x cubo v cuadrado x cubo, un tercio de x cubo. Como veis, el x cubo y el x cubo se me va, de tal manera que la energía cinética del muelle va a ser un medio. Voy a hacerlo así, no por nada, para que os deis cuenta. Luego, por si pongo un sexto, está bien, no pasa nada. M. Estupendo. Esta es, ahí es donde uno ya dice, anda la mar. Y ahí uno que tenga la cabeza un poco ya sabe muy bien cómo va a entrar la masa del muelle sumando a la masa del bloque con un tercio. Bueno, entonces toda la energía cinética, la energía cinética, ¿cómo la denotaba? Con sub m, ¿no? Sub m, ¿no? Un medio de mv al cuadrado. La energía cinética total puesto el orden mal, pero da igual. Saco factor común. Un medio. Y ahora m más un tercio de m al cuadrado. Ya lo tengo. Tenemos la energía potencial elástica. A ver, la energía total constante. Aquí uno no se puede fiar ni de su padre ni de su madre. A veces lo hago adrede, a ver quién me pilla. A veces, por desgracia, pues, se me escapan errores como a todo el mundo. Pero en este caso no. Ahí estaba esperando a ver quién era el que me metía el dedo en el ojo. Porque eso significaría, está en
O sea, está muy atento a lo que estoy haciendo y tiene ganas de contribuir. Entonces, o sea, yo he ido corriendo, me he sentado con vosotros y hay algo que no me gusta de lo que yo mismo he hecho. Decidme, ¿qué nos gusta? No pasa nada, o sea, al final, o sea, podía haber seguido con la conciencia tranquila de que el resultado no cambia en absoluto, pero bueno, estos pequeños detalles son los que van, a ver. No, sí. No, tan, eso, no, eso no, que me da un pasmo hoy, no. ¿Lo veis? Siempre buscáis, sois más enrevesados, madre mía. Siempre son esas cosas, no es verdad. Uno está pensando, es más sencillo, mucho más sencillo. Pero que entonces, como meto la masa del muelle, ¿con qué otro término la compensaría? Vamos a ver, pensad por un momento. ¿Sí? ¿Cuándo he empezado a hablar y a decir eso? Después de haber puesto la energía cinética total. ¿De acuerdo? O sea, que uno tiene que pensar, decir, tiene que estar en el momento en que desde que ha escrito la energía cinética total, que parto de que si no dijo ni pío, Miguel, pues es que está todo bien, y ha escrito la energía potencial elástica. O sea, ¿eh? No, es que, o sea, hablando claro en cristiano, ahí hay algo que no es estrictamente correcto. ¿Eh? Por ahí van, pero no, tampoco. Fijaos cómo he escogido X. X lo he escogido el sistema de referencia, la posición del bloque, ¿no? Pero el origen de coordenadas lo he escogido ¿dónde? En el extremo del muelle. Por supuesto, el muelle tiene una longitud natural. Yo no he dicho que sea cero, es decir, que estrictamente cierto. Vamos a llamarlo X0, ¿no? Al cuadrado. ¿Eh? No, hombre, es bien sencillo, no, pero no me molesta en la anotación. Quiero decir, ¿es cierto o no? Sí, lo repito. ¿Lo veis? A veces me arrepiento yo mismo de lo que hago. Es decir, ahora es el momento en el que me estoy arrepintiendo de decir, ¿para qué habrás dicho nada si hubiese colado la cosa, vamos, finamente y no pasaría nada? Vamos a ver. Fijaos, normalmente yo escojo como origen de coordenadas la posición del bloque cuando el muelle está sin estirar ni comprimir. Pero si os habéis dado cuenta, al principio cuando he puesto cuál es la posición un extremo es 0, el otro está en X, o sea que la posición del bloque es X respecto al origen, el origen de coordenadas es en el otro extremo, ¿no? Entonces yo no puedo poner que la energía potencial elástica del sistema sea un medio de K por X al cuadrado. Eso no es cierto. Tengo que poner un medio de K por X menos, ¿cuál es la longitud? Ahí puedo poner la notación X0, estoy poniendo X0, es la posición del bloque cuando el muelle está sin estirar ni comprimir. ¿Perdón? X0 entonces es la longitud del... No. Eso sería en todo caso, no. X0 sería la longitud, pero no está mal. X0 es la longitud natural del muelle. O sea, el módulo de eso es la longitud natural del muelle. ¿Estamos de acuerdo? Ay, no. Ahí ya te he perdido. Son las caras lo que me... Si es cero, ¿para qué se pone? Cero, no es cero. No es cero. Vamos a ver, es ahí donde tenéis, fijaos, os he insistido, el sistema de referencia es fundamental a la hora de resolver un problema. Si bien
en este caso, si bien en este caso, va a dar igual, y os lo voy a demostrar, cómo al final me va a dar lo mismo haber cogido un medio de kx cuadrado que un medio de k por x menos x sub 0 al cuadrado. Pero que en este caso el resultado no varíe al final, no significa que estábamos entrando en un terreno peligroso. Es decir, que si yo os digo, a mitad de juego no me podéis cambiar el origen de coordenadas. O sea, si yo os dije el otro día, hay algo que me molesta, vámonos, una palabra fuerte, hay algo que no me gusta, que es cómo alguien a mitad del juego te cambia las reglas y no te dice nada, ¿no? Es decir, yo ahí, en el momento en el que puse un medio de k x al cuadrado, por ahí hay es el reloj de alguien, un medio de k por x al cuadrado era un reflejo, ¿no? Os había cambiado, había hecho lo que no me gusta que me hagáis, ¿no? Bien. ¿Qué es X y qué es X? Vale, estupendo. Eso me gusta, que me digáis. El muelle está sin estirar ni comprimir. Por lo tanto, a la pregunta de nuestra compañera, ¿tu nombre es? Lidia. La pregunta de Lidia, es decir, ¿a qué corresponde? ¿A la longitud del bloque? No, porque el bloque lo estamos considerando como puntual. X sub 0 será la longitud natural del muelle. ¿Vale? Estupendo. ¿Ahora sí o no? ¿Ahora sí? De acuerdo. Entonces, fijaos, ese sería un momento en el decir, cuidado Miguel, que me has cambiado el sistema de referencia, porque ahí es donde he cambiado yo, si pongo un medio de kx al cuadrado, es donde he cambiado el origen de coordenadas de un extremo del muelle a la posición en la cual el muelle está sin estirar, el bloque está unido al muelle sin estirar ni comprimir. Y eso no se hace, ¿no? ¿Entendéis? Si no quiero que me lo hagáis... Vale. Pero bueno, ahora resulta interesante porque no es la misma expresión. Es decir, a ver cómo es posible que salgamos de este embrollo y que salga lo mismo. Muy bien. Entonces, tenemos... Entonces, en la integral que hicimos antes, No. en vez de 0 a x no debería ser de x sub 0 a x. No, porque ¿dónde tienes tú el muelle? No. El muelle, ¿dónde se encuentra? Desde 0, donde he puesto el origen de coordenadas, hasta donde se encuentra el bloque, que es x. Ese es el origen de coordenadas. No, eso sí. Si está sin estirar ni comprimir, es x sub 0. Por eso he utilizado la notación x sub 0, porque si estoy denotando, veis que es natural. Podría haber utilizado L, pero es mejor utilizar, creo yo, x sub 0, porque si x denota la posición del bloque, el 0 dice, bueno, eso es cuando está en su posición sin estirar ni comprimir, de equilibrio, por decirlo así. ¿No? Pero bien es cierto que la notación a veces no gusta del todo. ¿Alguna objeción más antes de darle la última vuelta de tuerca? Bueno, entonces teníamos, si recordáis, voy a pasar a... Pero ya os digo, vamos a ver, esto se hubiese pasado probablemente. ¿Podía haber utilizado yo otra notación poniendo el origen de coordenadas donde el origen estuviese en x sub 0? Sí, respuesta, sí. No he advertido, habría personas que este problema utilizarían otro sistema de referencia y saldría todo lo mismo. Lo he dicho yo desde el principio. O sea, que no estáis obligados
es una invitación a que vosotros cambiéis el sistema de referencia y lleguéis al mismo resultado, es lo que os estoy diciendo. Vale. Ningún problema. Entonces, constante. Derivamos con respecto al tiempo. Fijaos que V estamos de acuerdo, ¿no?, en eso. Muy bien, entonces tendremos este primer término, 1/2 m tercios, 2 veces v por a, la aceleración. Más 1/2 de k, 2 veces x menos x sub 0 por la derivada de x menos x sub 0 con respecto al tiempo. Y esto, naturalmente, es la derivada de x con respecto al tiempo, porque x sub 0 es una constante, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que esto es v. Es decir, que podemos sacar factor común la velocidad y tendremos m más m tercios por a más k por x menos x sub 0 igual a 0. Hombre, estoy haciéndolo para que, paso a paso, muy lentamente, para que no creáis que os estoy engañando. Estoy haciendo la regla de la cadena de esto. Entonces, 2 veces la derivada de todo esto con respecto a x menos x por la derivada. Entonces, estoy diciendo, ¿y cuál es la derivada de x menos x sub 0 con respecto al tiempo? La derivada de x con respecto al tiempo menos la derivada de x sub 0 con respecto al tiempo 0. Más. Hombre, claro que sí. En ese término, ¿cómo que no? No. Es que ahí es donde me estoy yo dando cuenta que no habéis o no has entendido, no es mal, te lo digo, que ahí es donde quizás no has entendido del todo lo que significa una fuerza, hallar la energía potencial. La energía potencial es del sistema. Fíjate. No es, ahora piensa en este, por favor, que es importante. Yo tengo aquí el bolígrafo, ¿de acuerdo? Y yo elevo el bolígrafo sobre la superficie terrestre un poco más. Es decir, la energía potencial que ha ganado el sistema, y se me ha escapado la palabra, con perdón, ¿la ha ganado el bolígrafo? No, es la energía potencial gravitatoria del sistema bolígrafo-tierra. ¿Entiendes? Lo mismo aquí, cuando tú pones el término 1/2 de kx al cuadrado, x menos x sub 0 al cuadrado, tú no estás separando la energía potencial debido al bloque, no, es la energía potencial al sistema ese elástico que tienes. El bloque y el muelle. Por eso te estoy poniendo este ejemplo que es más fácil de ver. Tú asocias una energía potencial gravitatoria al bolígrafo. No, tú estás asociando energía potencial gravitatoria al sistema tierra-bolígrafo. Y eso es inseparable, los dos conjuntamente. ¿Está eso entendido, claro? Eso es muy importante. Lo que acaba de preguntar vuestro compañero es muy importante. Y si, por ejemplo, no consideráramos el bloque, esa energía potencial sería igual. Por ahí, eso es una buena pregunta. Ahí es donde entramos en terrenos. No, abro un paréntesis, esa pregunta la vamos a discutir cuando terminemos esto ahora mismo, que estamos a punto de caramelo.
Eso es que está dándole vueltas a este problema, lo cual es bueno. Bueno, fijaos, entonces tenemos aquí la ecuación del movimiento. Y ahí viene una cosa que quiero llamaros la atención, porque uno dice, aquí A, voy a poner Sx dos puntos, ¿no? O sea que la ecuación del movimiento es x dos puntos más k dividido por m más m tercios por x menos x0 igual a 0. Yo el otro día os llamaba la atención de que esto es un movimiento armónico simple, sin ningún tipo de problema, siempre y cuando tuviésemos una cosa como esta. Y aquí he cambiado este término. ¿Creéis que eso influye? Es ahí donde uno ve que da igual haber puesto un medio de kx cuadrado que un medio de kx menos x0, todo ello al cuadrado. ¿Creéis que va a cambiar algo en el comportamiento? Estoy poniendo yo esto. Sí. Hombre, de lo que acabo de la otra pantalla anterior. Abajo he dividido por m más m tercios. Tenía m más m tercios por a, más k por x menos x0, todo ello entre corchetes por la velocidad, igual a 0. Como eso se tiene que cumplir para cualquier instante de tiempo, para cualquier velocidad que tenga el sistema, entonces es obligado que lo que hay dentro tenga que ser igual a 0. ¿Entiende? Es lo mismo que el otro día. No es para una situación particular, se tiene que cumplir para cualquier situación. Por lo tanto, sí. ¿Eso está contestado ya? ¿Lo has entendido? Perfecto. Más. Lo primero es lo que me estaba preguntando tu compañero. Simplemente, fijaos que todo eso estaba... Vamos a ver, tenía aquí... Tenía esa expresión, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ¿qué acabo de decir a la pregunta? Esto se tiene que cumplir para cualquier instante de tiempo. Eso quiere decir que todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Se entiende eso? No es para una situación particular en la cual hay una situación en la cual la velocidad del bloque, mejor dicho, los extremos, va a ser 0, ¿no? Se tiene que cumplir para cualquier situación, para cualquier instante. Eso solo puede ser así si lo de dentro entre los corchetes es 0. ¿Está claro eso? Entonces luego lo único que he hecho ha sido dividir por m más m tercios, no tiene mayor problema. Pero sí, eso es importante que lo entendáis. No me molesta nada en absoluto que lo preguntéis. Eso lo que me está indicando es una ecuación que se tiene que cumplir para cualquier instante de tiempo. Solo es posible si lo que hay dentro de los corchetes es 0. ¿Estamos de acuerdo en eso? Vale. Sí, claro. Solo en dos situaciones, en los extremos, cuando el bloque se encuentra en un extremo o en el otro. ¿Y qué pasa entre medias, cuando la velocidad es distinta de 0? No, es obligado que lo de dentro sea 0. Eso es lo que es importante que veáis. Esto es para cualquier instante de tiempo, para todo t. Eso es importante, pensadlo. Tenéis que pensarlo un poco, gastar un poco de tiempo en darle vueltas. No es para una situación particular, tiene que ser para... Eso describe, por eso es la ecuación del movimiento, describe cualquier situación posible del sistema. Bueno, estábamos y luego hago una pausa.
estábamos todavía con vosotros en este pequeño detalle. Es decir, no habría problema, Miguel, en decirte cuál es el periodo, pero es que resulta que no son expresiones idénticas las dos. En principio, parece, no es idéntico esto a esto, porque aquí estoy añadiendo un menos x sub 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Creéis que eso representa un problema muy grande? Yo cojo x menos x sub 0 y lo derivo con respecto al tiempo una vez. ¿Qué fue lo que hice antes? Esto es la derivada de x con respecto al tiempo. Si lo derivo otra vez, ¿y eso qué es? Es la aceleración. Es decir, que la ecuación del movimiento también es igualmente válida poner x menos x sub 0. Los dos puntos se refieren a todo ello. Más k dividido por m más m tercios por x menos x sub 0 igual a 0. Esta ecuación y esta son la misma ecuación. Pero ahora uno dice, claro, por supuesto, entonces ningún problema. ¿Todo esto qué es? Eso es la frecuencia angular al cuadrado. Es decir, que tendremos entonces que el periodo, respuesta a lo que nos preguntaban, el periodo va a ser 2pi dividido por omega, va a ser 2pi por la raíz cuadrada de m más m tercios dividido por k. Ya está. Pero yo creo que merece la pena, antes de que hagamos la pausa, terminar un poco de darle vueltas a este problema y podemos pasar así luego a otra cosa. Por ahí vuestro compañero estaba diciendo, ¿y qué ocurre si quitamos el bloque? Y ese es el asunto. Fijaos que nosotros estamos dando pasos acercándonos a la realidad. Es decir, que cuando nosotros estamos despreciando toda la masa del muelle, estamos haciendo una cosa bastante gorda. Ahora hemos añadido un poco más a la realidad, pero ¿es esta la realidad total? No. En absoluto. Esto solo es válido, y es lo que quiero que discutamos ahora, solo es, digamos, nos hemos acercado cuando esto es un resultado parecido, por decirlo, cuando m, que es la masa del muelle, es menor, vamos a ponerlo mucho menor que la masa del bloque. Y ahora es donde quiero que discutamos, fijaos, eso quiere decir que por donde iban los tiros de vuestro compañero, entrábamos en otro, ya esta ecuación del movimiento no describe el problema que quería plantearme, pues, ¿tu nombre es? Carlos, ¿no? Problema o la situación que nos planteaba Carlos. Eliminar totalmente el bloque, entonces ahí solo tendríamos el muelle. Y a ver, ¿por qué? Digamos, ¿dónde falla? En algún momento, fijaos, en algún momento del desarrollo del problema yo he hecho una suposición en la cual cuando yo quito el bloque no se cumple esa suposición. O a la inversa, le doy la vuelta al calcetín. Es una buena suposición cuando la masa del bloque es bastante mayor que la del muelle. Y que conste que lo visteis el otro día, porque cuando iba por los pasillos con el muelle no tenía bloque, y lo estabais viendo cuando lo dejaba libre, no cuando yo lo cogía con la mano, ¿no? Y lo dejaba libre oscilar. Y estabais viendo ahí una cosa muy bonita que era como, sí, un extremo estaba fijo en mi mano, pero el otro extremo se movía, pero a su vez estabais viendo las ondas cómo se estaban transmitiendo todo a lo largo del muelle. No, ahí, o sea, eso ya reconozco que ahí me gustaría mucho que alguien hubiese pensado mucho en eso. La suposición que he hecho es la siguiente, que el comportamiento del muelle es tal, se comporta, se estira,
ahí está el kit de la cuestión. Fijaos que lo he usado, ¿no? Cogía y decía, bueno, en esa situación el bloque se encuentra a una distancia x, es decir, que tendría entonces la masa total del muelle, m, dividido por x, por la longitud precisamente que estoy considerando. Claro, si uno considera que hay zonas donde el muelle está más comprimido y otras más estirado, no está igualmente comprimido o estirado, entonces esa expresión que yo había utilizado ahí ya no se cumpliría. Es ahí donde yo estaba utilizando, y esa es una, y otra, por supuesto, es que la velocidad, había escogido la... Esto tampoco se cumpliría. Ni una cosa ni la otra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a partir de ese momento, cualquier cosa que iba a hacer estaría mal. Bien, ¿y por qué eso de que se estire o comprima el muelle uniformemente no se va a cumplir? Ahí viene, yo lo puedo decir y os lo tragáis, pero me gusta, o sea, son problemas en los que, ¿os dais cuenta? En los que ya no es tan fácil. O sea, la segunda ley de Newton está chupada, ¿no? F igual a m por a. Pero fijaos, para demostraros ahora que eso no es cierto, necesito la segunda ley de Newton. Entonces, fijaos, si se estira o comprime uniformemente el muelle, quiere decir que la fuerza del muelle en cada uno de los puntos a lo largo del muelle va a ser la misma. Es decir, no hay si cojo un elemento infinitesimalmente pequeño del muelle, la fuerza que se está ejerciendo por un extremo y por el otro es la misma. Es infinitesimalmente pequeño. Por lo tanto, sí, cuando está en un punto a lo mejor será mayor, pero entre los dos extremos del elemento infinitesimal tengo la misma fuerza. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que entonces, ¿qué ocurre? A ver, ¿qué pensáis? Según me voy acercando donde se encuentra el bloque, ¿no? Tendré una fuerza determinada del muelle, pero resulta que si el bloque lo quito, la única masa que tengo aquí es la masa correspondiente a ese extremo del muelle, que es infinitesimalmente pequeño, ¿no? Entonces, fijaos que ahí tengo una contradicción. F igual a m por a, la masa sería esta, la fuerza sería finita, la masa es infinitesimalmente pequeña, la aceleración sería infinita. Eso significa que cuando quito el bloque, la fuerza que se está ejerciendo sobre el último elemento infinitesimal, por decirlo así de una manera, sobre el último elemento infinitesimal del muelle tiene que tender a cero. Es la única manera posible. Eso significa que entonces ya no es uniforme. Dicho así, ¿no? ¿Lo entendéis? Fijaos a lo que me he agarrado, a la segunda ley de Newton. Digo, muy bien, la fuerza es la misma en los extremos, aquí tendré naturalmente una fuerza finita. Si tengo el bloque no hay ningún problema, porque tengo masa finita, por lo tanto tendré una aceleración finita. Pero en el momento en el que quito el bloque, tengo una masa infinitesimalmente pequeña. La fuerza sigue siendo finita si yo sigo suponiendo que el muelle se estira o se comprime uniformemente. Por lo tanto, la aceleración tiende a infinito. Eso no es posible. ¿De acuerdo? Bueno, con esto hacemos una pausa.